El Bimbo Core, lo Bimbo Doll, el Dirty Y2K o el Barbie Core. Distintos nombres para describir lo mismo. Una estética actual que salta a lo hiperfemenino con el propósito de reivindicar y subvertir el estereotipo tradicional de la bimbo de los 2000. Desde hace ya unos años esta estética está muy en alza, así que hablemos de ello. Hace 2 años fui de viaje a Atenas con mi novio y, aparte de ver el Liceo de Aristóteles, la Acrópolis y enamorarme de las cariátides, vi una imagen que me ha acompañado estos 2 años siguientes. Atenas es una ciudad que tiene mucha historia de graffiti y en concreto vi uno que no era ni por asombro el más conocido ni el más chulo de todos, pero sí el que más me hizo pensar. Era este de aquí, con una frase que pone Bimbos against capitalism, o sea, las bimbos en contra del capitalismo. Pero ¿por qué tiene esto tanta trascendencia? ¿Qué debate hay detrás que hace que aún recuerde esa imagen después de 2 años? Quizás es que solo estoy loca y ya. Bien, pues es que el Bimbo Core, a través de celebrar la feminidad, la sexualidad y la autoexpresión con cosas como el rosa, el glitter y referencia a la moda Y2K, el estereotipo de la chica rubia tonta de los 2000 ha sufrido una resignificación de sentido hasta convertirse en lo que es el Bimbo Core actual, que muchas chicas reivindican hoy en internet como una forma válida de empoderamiento. I might give bimboism a try because the concept of big boobs, pink, and no thoughts really sits well in my spirit. If you have a dysregulated nervous system, bimboism might be for you. Bimbofication is an ego death. When you say goodbye to your ego, you won't have to go so hard to explain yourself and defend yourself all the time. If somebody's calling you names or they are degrading you and they're calling you stupid or dumb, adapt the bimbo mentality, become a bimbo in the conversation. You mean to tell me there's a section of women who thrive off of boobs, beauty, embracing their sexuality in pink? Gen Z came along a few years ago and started reclaiming the term. This was an immediate rejection from the traditional take everything serious, wear the man's pants type of movement. I feel like if there's any bimboes, sign me up. I don't need to think ever again in my entire life. Y de ahí encontrarme con ese graffiti en Atenas hace 2 años. Sin embargo, como todo en esta vida, no puede ser esto un tanto problemático. ¿Cuánto de subversivo tiene realmente llevarte estas categorías tan rígidas de lo femenino hasta el extremo y usarlas de arma arrojadiza contra un sistema capitalista patriarcal que intenta precisamente venderte lo mismo que tú usas contra él? ¿O en realidad, al igual que otras estéticas como los choni, los otaku, lo emo, es una forma de expresión de la individualidad válida y deslegitimándolo no estaríamos cayendo en una pendiente resbaladiza hacia la misoginia, ya que las mujeres son las principales consumidoras de esta estética? Aunque, antes que nada, definamos mejor qué es lo bimbo. El término bimbo surge a principios del siglo XX en Estados Unidos, originalmente aplicado a hombres para describir a alguien tonto o torpe, ya que terminológicamente estaba derivado del italiano bambino, que significa niño. No es hasta los años 1920-1930 que se empieza a usar también en este mismo sentido para las mujeres, pero no es hasta décadas después, concretamente los 80-90, que se empieza a usar de una forma más parecida a lo que ahora entendemos como el insulto de bimbo. Mientras que antes simplemente describía a una persona tonta, en los años 80-90 el término se empieza a usar de forma despectiva hacia únicamente mujeres rubias, teñidas, muy maquilladas, con un gran capital erótico, pero percibidas como poco inteligentes. Las grandes figuras de la época a las que se le aplicaba este término eran a mujeres como Marilyn Monroe, Anne Nicole Smith, Pamela Anderson o Dolly Parton. También en esos años el cine y la televisión empezaron a crear rápidamente esta imagen de lo bimbo como estereotipo cómico sexual y empiezan a aparecer muchos personajes en las películas de chicas jóvenes atractivas pero ingenuas, casi que infantiles. Ejemplos de estos son Elle Woods en Legally Blonde, Cherry Dion en Cruella, Marcy Ofen en Jawbreaker. También en este sentido contribuyó mucho la cultura del hip hop y las video vixens, que son todas aquellas mujeres normalmente racializadas que salían bailando como atractivo sexual en los vídeos de los raperos de hip hop y de
eran bi más famosos de la época. Muchas de ellas se hicieron muy famosas, como Karine Stefan o Melissa Ford, y más tarde algunas salieron denunciando el trato objetualizante y misógino de la industria en esos años. Todo esto unido propició que el término bimbo, que se asociaba con ese tipo de mujeres, acabara siendo sinónimo de feminidad vacía y de la idea de mujer como objeto decorativo, por lo que todos estos elementos relacionados con la feminidad se convirtieron en objeto de burla y desprecio social, un poco igual al recorrido que vivió los chonis en España. Durante mucho tiempo ser bimbo se convirtió en una forma de reproducir los valores patriarcales, encarnando una feminidad complaciente. Avanzando un poco más en el tiempo y yéndonos ahora a los 2000, es interesante porque se vive un cierto viraje en la historia de lo bimbo. ¿Qué pasó en los 2000? Pues que lo mediático se abre a un nuevo espacio, a la vida de la celebrity, que es presentada como producto de consumo. En estos años, con la aparición de internet y redes sociales y el incremento de la prensa sensacionalista, los reality shows y los paparazzi, las celebrities no solo destacan por cómo cantan o actúan, sino por su estilo de vida. Y es precisamente cuando figuras como Paris Hilton o Kim Kardashian comienzan a despuntar y a construir su imperio gracias a la atención que les muestra el público, jugando con ese factor de que son famosas solo por ser famosas. Con figuras como Britney Spears, Paris Hilton, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, aparece una nueva bimbo 2.0 distinta a la de los años 90, aunque por estética seguían siendo rubias, ricas, famosas, hiperfemeninas e hipersexualizadas. Ahora muchas de estas mujeres, de una manera muy inteligente, se dieron cuenta de esto y comenzaron a usar esta estética como estrategia, bien para conseguir poder mediático, ganar dinero o para construir, a costa de la atención del público, una marca personal. Básicamente el cambio que hubo aquí es el mismo proceso que ha pasado con la palabra maricón o mariquel, como dice Junior Healy, o la palabra puta. Al decírnoslo la gente como insulto, nosotras lo cogemos y nos lo reapropiamos de forma autónoma y encima además sacamos un rédito de ello a vuestra costa. Todo esto mientras eran tachadas de tontas por el sistema. Esta contradicción es fundamental para entender la resignificación de lo bimbo más adelante. Avanzando más en el tiempo, durante los primeros años de la década de 2010, la imagen de la bimbo pierde fuerza y prestigio, tanto en los medios como en el imaginario colectivo. Algunos de los factores fueron, primero, que figuras como Paris Hilton van desapareciendo poco a poco del foco mediático y también las propias celebrities empiezan a huir de esa etiqueta. Paris Hilton afirma en varias entrevistas que su personalidad bimbo era un personaje. I've never talked about this out loud with anyone in an interview, so it's weird to talk about. You might think you know Paris Hilton. I'm very shy. No one would guess that about you. No one would guess that, no. Yeah. But I'm extremely shy. But behind the glittery backdrop of the paparazzi princess, That's it, after him, no more. I just felt that the whole world saw me as this sex symbol, but inside I didn't feel that way at all. she says was the real Paris. I created this character inside of this place because I just wanted to be someone else. Por su parte, Kim Kardashian evoluciona hacia el mundo empresarial y del lujo, alejándose de la imagen pura de la bimbo. Esto se unió además a un cambio en los cánones de belleza, ya que se empieza a imponer una estética más natural y depurada, ligada al minimalismo de Instagram y a la aesthetic influencer, el clean girl, el Tumblr aesthetic, el visco girl. Otro factor clave de la decadencia de lo bimbo en los primeros años de 2010, y yo creo que el más importante, fue el auge del feminismo mainstream más liberal, aquel feminismo que ponía en alza la figura de la girl boss, una mujer fuerte, profesional, sobria, que triunfa jugando el juego de los hombres, sin salirse del marco capitalista ni del decoro estético. También celebraba mucho a las mujeres inteligentes, tipo Michelle Obama, Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de Facebook y autora de LinkedIn, también a Emma Watson, recordemos su discurso en la ONU para He for She. Este tipo de feminismo
feminismo de los inicios de 2010 comienza a rechazar la idea de la hipersexualización como algo empoderante y es crítico con figuras como la Bimbo por reproducir los estereotipos del patriarcado. Y este feminismo, aunque abrió puertas, también estableció ciertos límites sobre qué formas de feminidad eran legítimas o empoderadoras, basándose en la teoría de la cosificación y en el feminismo neoliberal. Por un lado, desde la teoría de la cosificación se patologiza el deseo de llamar la atención con el cuerpo, ya que se asocia hipersexualización con autogetificación, es decir, se ve como una forma de tratar a las mujeres como objetos de placer masculino, tanto que incluso la interiorización de la mirada masculina lleva a las mujeres a evaluarse a sí mismas como objetos sexuales y a cosificarse. En este sentido, la estética Bimbo se entiende que perpetúa estereotipos sin resistirse a ellos. Por otro lado, desde la teoría feminista neoliberal o también llamado posfeminismo, se entiende que las lógicas del capitalismo y del feminismo se han entrelazado, lo que ha llevado a una libertad femenina muy concreta y estrecha, una libertad basada en consumir, maquillarse, trabajar mucho y competir. Y la elección se convierte en excusa para validar cualquier cosa, incluso prácticas patriarcales, siempre que se diga que fue libremente elegida. Pero esto en realidad es la ilusión de una falsa elección. Las bimbos, por mucho que quieran representar un ideal supuestamente libre, en realidad siguen respondiendo a las demandas del mercado y del patriarcado. Todo esto llevó en los 2010 al desprestigio de esta figura de mujer bimbo y a que se quedara en el pasado, como una caricatura de los 2000. Pero cuando parecía que los bimbos estaban más muertos que nunca y que todas habíamos asumido que vestir y maquillarte así no era feminista, llegaron los últimos años de los 2010. Todo cambió de repente en 2017 cuando sale esta tía de aquí autoproclamándose una bimbo profesional. Ella se llama Alicia Mira, que se hizo viral por fundar lo que ella llamó The Bimbo Movement, el movimiento bimbo. Alicia fue la primera en salir públicamente defendiendo la idea de reivindicar la hiperfeminidad con el objetivo de desestigmatizar a las mujeres que encajan en el arquetipo bimbo y así volver a reapropiarse del término. My aim is to show people that you don't have to be stupid to be a bimbo. This is my choice. For a long time, I didn't look like this. I didn't embrace my feminine side as much because I didn't think that would be. I didn't think that would be interpreted as being smart. But if you look hyper feminine, you are then stupid. And I just don't think that that's fair. Well, there are two things you said: that it's okay to be an object of sexual desire. If you choose so. Yeah, that is very important because obviously I know that I'm an extreme case and not every woman out there would want to look like me. They think it's horrible. But I just want to encourage women everywhere to be, confident enough to take ownership of their own sexuality and to embrace their femininity, even if it's just the smallest thing. A raíz de ella empezó una nueva corriente de mujeres de la generación Z que entendieron y redefinieron lo que es ser bimbo. Las bimbos mutaron y si bien al principio se las tomaron desde la ironía, el meme y la parodia, finalmente se las empezó a interpretar como performance crítica. Por lo que ahora, sobre todo desde espacios queers y ciertos feminismos, se reivindica su figura como respuesta crítica a los límites del feminismo liberal, en clave de performance, camp, ironía. Quizá en España un ejemplo de esto puede ser Samantha Hudson, que además ha hablado en distintas entrevistas de lo bimbo. Esto es como más o menos los sedimentos del movimiento bimbo, ¿no? Ajá. A lo mejor estás vistiendo de una manera misógina, pero que no por eso te mereces ser acribillada a comentarios y recibir imprecaciones tanto por parte de hombres machistas que te consideran objeto sexual como por partes de mujeres y hombres que consideran que eres una vendida y una herramienta más del sistema porque estás reproduciendo esos roles de género que intentamos destruir. Yo creo que puedes hacer lo que quieras y que puedes ser una chica bimbo, una rubia tonta, una rubia muy legal, llevar minifalda y escote y eso no te hace merecedora de menos respeto. Otra de las cosas que más me gusta del movimiento bimbo es la reivindicación de ser tonta, la reivindicación de no ser culta, de no tener que demostrar que tienes un discurso, que tienes conocimientos, que sabes de ciencia, que sabes de historia. Sí, porque los hombres pueden ser mezquinos, cretinos o vestir como el ojete y nadie les cuestiona por eso. Exacto. A mí la estupidez me parece algo profundamente valioso. Algo como poderoso de nosotras es que nos da un poco igual parecer tonta. ¿Qué tips daríais a la gente para que aprendan a hacerse más la tonta? Que no piense tanto las cosas. A mí el otro día me pillaron robando en una tienda de ropa. Me empecé a hacer la tonta, dije, ¡ay!
fíjate si soy tonta que lo he hecho fatal, que me ha salido fatal en plan y no Es la primera vez que lo hago. Pues no me hicieron absolutamente nada. También es como el privilegio de ser Soy una chica rubia, blanca. sí. Claro. A mí sobre todo me va bien como parecer una tía loca y como que dice muchas burradas, que las pienso de verdad, la mayoría. Cuando fui a Televisión Española a decir que había que abolir la familia tradicional, como que creo que eso solo lo pude hacer porque la gente piensa que soy imbécil. Hay que mencionar que a todo esto ha contribuido tangencialmente el humor fagota que floreció en Twitter alrededor de 2017, que empezaron a poner el foco en este tipo de mujeres bimbo y de divas hipersexualizadas, problemáticas o pasadas de vuelta, tipo las Code Destroyers, Trisha Paytas, Paris Hilton, Britney en su época calva. El llamado humor fagota de Twitter es un estilo de humor queer, exagerado, irónico y autoconsciente, popular entre gays, trans y mujeres queer, que si bien empezó en Twitter, luego se ha trasladado a otras plataformas como TikTok. Este humor abraza lo artificial, lo hortera, lo ridículo, lo dramático, básicamente todo lo que históricamente fue despreciado como de chicas, de locas o de putas, para hacer humor con el dolor propio, el drama y el trauma. Y, aunque en muchos sentidos se ría de las bimbo, algunas veces, he de decir, de una forma muy problemática, también las convierte en divas y en referentes para muchas mujeres gays y trans que empezaron a ver en ella una estrategia estética para sobrevivir, resistir y jugar con los límites del sistema. O sea, de repente un vídeo de dos actrices porno diciendo I'm a cock destroyer empieza como un meme sexual en círculos gays de Twitter, pero se transforma en una celebración queer del cuerpo y el ridículo como forma de poder. En este contexto, el término bimbo volvió a cobrar fuerza desde una perspectiva irónica, crítica y performativa en Twitter, pero todo desencadena en 2019-2020 cuando en TikTok nace la comunidad Bimbo Talk, donde la gente adopta una estética hiperbólicamente femenina para parodiar el consumismo, el capitalismo y la misoginia, reclamando la estética bimbo como empoderadora. Se redefine la bimbo como una persona que usa la estética hipersexualizada con plena conciencia, como performance o estrategia, o como un espacio seguro para la expresión de la feminidad radical, queer y trans. Aquí nace entonces la figura de la bimbo como alguien que puede ser inteligente, crítica, inclusiva, feminista e incluso anticapitalista. Un ejemplo de ello es el TikTok de Chrissy, por ejemplo, donde mezcla su estética con discursos de género, feministas. Who is a bimbo? What is a bimbo? These are multiple questions that I have been getting from millennials. Who is the Gen Z bimbo? A bimbo isn't dumb. I mean, she kind of is, but she isn't that dumb. She's actually a radical leftist who's pro-sex work, pro-Black Lives Matter, pro-LGBTQ, pro-choice, and will always be there for her girls, gays, and theys. If you're homophobic, I'll castrate you. Listen. This is an inclusive organization. There's bimbos, dembos, himbos. I don't do this for the misogynistic male gaze. I do it for my gaze. And damn, my tits look good. It's about emotional intelligence at the end of the day. And remember, we always step on Trump supporters. Hey, is that a Trump supporter? Ew! Y ya lo he mencionado antes, pero en España tenemos a Samantha Hudson, quien ha desarrollado un discurso muy similar en varias entrevistas. Hay una en concreto en Acero en la cual habla del potencial político que encierra la figura de la bimbo y de cómo la vanidad y lo superficial también pueden ser vehículos de mensajes profundos. Según ella, identificarse como bimbo implica posicionarse directamente en contra de unas estructuras sociales que te exigen ser inteligente, productiva y cumplir con el ideal meritocrático del éxito. En otras entrevistas también ha criticado la idea de que una estética más masculinizada o sobria sea automáticamente más empoderante o más feminista, porque en realidad apetecerte ser una muñeca, llevar el pelo rubio, operarte o vestir de rosa no debería disminuir el respeto que merece ni ser incompatible con una postura crítica y feminista. Vale, después de este repaso histórico enorme de lo bimbo desde su inicio hasta la actualidad, ¿qué análisis desde la filosofía se pueden extraer de aquí? Si bien ha aventajado ya un poco las posturas que pueda haber, por un lado encontramos, digamos, una visión más clásica que considera la estética bimbo como una representación directa de la opresión patriarcal,
un arquetipo diseñado por y para el deseo masculino, donde la mujer se ve reducida a un objeto decorativo, hipersexualizado, intelectualmente pasivo. Desde esta óptica, reapropiarse de esa imagen sería problemático, ya que implicaría jugar con las herramientas del opresor sin poder revertir realmente sus efectos estructurales. Y por otro lado, aparece una postura más contemporánea y performativa, influida por posturas aceleracionistas y xenofeministas y autores como Paul Preciado, que basándonos en su teoría del género como una tecnología de producción de subjetividad que puede hackearse, performarse y subvertirse, la estética bimbo no aparecería visto así como una sumisión, sino como un acto consciente de parodia, subversión e ironía. Es decir, la persona que decide actuar como bimbo desde esta lógica no estaría asumiendo pasivamente un rol, sino desarticulándolo desde dentro, convirtiéndolo en un disfraz exagerado, un acto cam, un espejo deformante. Aquí entra también el humor como herramienta crítica, la hipérbole como método de resistencia y el uso de la frivolidad como escudo político. Esta actitud, la verdad que recuerda un poco a las bases de los drag, una exageración consciente de los géneros normativos, una estética del exceso que desvela su propia artificialidad. Al igual que en el drag, lo bimbo se convierte en un campo de juego donde las categorías de género, clase, incluso de inteligencia se dramatizan para poner en evidencia cómo esos mismos roles fueron construidos, asignados y jerarquizados. En fin, estas serían un poco las dos posturas que, si bien es verdad no son excluyentes, sí generan tensiones importantes dentro del feminismo contemporáneo, porque ¿hasta qué punto se puede resignificar un estereotipo sin reproducirlo? ¿Es la reapropiación una forma de empoderamiento real o una ilusión posmoderna de agencia? ¿Puede la estética ser en sí misma un gesto político o siempre necesita un contexto verbal o ideológico que la acompañe? Pasemos primero con la perspectiva más crítica de esta supuesta subversión del bimbocore, las posturas más clásicas dentro del feminismo. Entrando al feminismo marxista, se ha insistido mucho desde estas coordenadas en que las relaciones de género no pueden analizarse al margen de las estructuras materiales de producción y reproducción social. Y es verdad, o sea, no basta con resignificar símbolos o apropiarse de estéticas si estas nos van acompañadas de una transformación efectiva de las condiciones materiales que sostienen la opresión. El capitalismo patriarcal no solo se limita a generar imaginarios sobre lo que una mujer debe ser o parecer, sino que organiza la vida cotidiana, el trabajo, el deseo y el acceso a los recursos, utilizando esas imágenes como engranajes de una maquinaria económica. Desde esta lógica feminista marxista, fenómenos como el bimbocore pueden resultar ambivalentes. Por un lado, representan una fuga o una desobediencia simbólica, es decir, se toma una figura históricamente estigmatizada, asociada a la superficialidad, a la estupidez y la sexualización, y se le da la vuelta para decir, sí, soy bimbo, ¿y qué? En esa afirmación irónica y excesiva hay una dimensión de resistencia, sobre todo cuando proviene de sujetos tradicionalmente excluidos del privilegio de definirse a sí mismos, mujeres trans, personas queer, cuerpos gordos, racializados. Pero por otro lado, si esa reapropiación se queda en la superficie de la representación, es decir, en la estética, en el contenido viral, en la performatividad, sin articularse con una crítica estructural a las condiciones que siguen explotando esos cuerpos, entonces corre el riesgo de ser funcional al mismo sistema que dice criticar. Silvia Federici, una gran feminista marxista, argumenta en su obra El patriarcado del salario que no hay emancipación posible si no se transforma el papel reproductivo que se ha impuesto históricamente a las mujeres. Su tiempo, su energía, su imagen, su cuerpo entero está al servicio del capital, ya sea en la casa, en el mercado laboral o en las redes sociales. Y es en este último espacio, internet, TikTok, Instagram, donde la lógica del capital cultural se mezcla con la estetización de la autoexplotación. Te haces visible, monetizable, deseable, viral. Incluso el discurso crítico, si no va acompañado de una organización colectiva, puede ser cooptado como un nuevo nicho de mercado. Angela Davis, en su obra Mujeres, Raza y Clase, vendría además a subrayar cómo esta explotación de los cuerpos femeninos se articula también con relaciones raciales y de clase. La feminidad blanca y burguesa ha sido históricamente construida en oposición a la animalización de las mujeres racializadas o proletarizadas, a quienes no se les ha permitido ni siquiera el acceso al lujo de lo femenino. Por eso, desde el feminismo marxista se podría plantear una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia realmente de esta reapropiación estética? ¿Hasta qué punto el empoderamiento que se vende en clave bimbo no es otra forma de precarización afectiva y simbólica? En última instancia, lo que se critica es la idea de que la emancipación pueda
pueda reducirse a un asunto de elección individual o de estilo, porque el capital, como bien se sabe, no tiene problema en volver sexy cualquier cosa, incluso su propia crítica. Entonces, el bimbocore puede ser leído como una estetización de esa feminidad codificada, aunque adopta un tono irónico y se presenta como empoderador, sigue operando dentro del marco de representación que exija a las mujeres performar su valor social a través de su imagen. En otras palabras, no cuestiona la premisa de que el cuerpo femenino debe ser deseable, visible y espectacular, sino que se reapropia de ella con nuevos códigos, más inclusivos, más queer, más irónicos, sí, pero también más marketeables. Como advierte Federici en El patriarcado del salario, muchas veces lo que se vende como liberación no es más que una nueva forma de explotación. O sea que en este caso, cuando la elección personal se convierte en mandato social, elige mostrarte, elige exponerte, elige ser hot con conciencia. Entonces se borra la frontera entre autonomía y normatividad. Si la imagen de la mujer liberada es ahora una bimbo posmoderna, hipersexual y antifascista, el sistema no ha sido desmontado, sino actualizado. Incluso cuando se afirma que esta nueva chica bimbo es inteligente, libre, dueña de sí misma, se sigue midiendo su valor en términos estéticos y de estabilidad social. Se trata, como señala Federici, de una falsa inversión de la opresión. No hay subversión real si las lógicas simbólicas y materiales del poder no se alteran, ya que el resultado sigue siendo la explotación del cuerpo y la imagen femenina, ahora bajo la máscara del empoderamiento. Yéndonos también al feminismo radical como el de Catherine McKinnon o Andrea Dworkin, de igual forma defenderían que tendríamos que ser escépticos con estas resignificaciones. El feminismo radical es una corriente dentro del feminismo que analiza la opresión de las mujeres como el resultado directo de un sistema patriarcal, es decir, una estructura de poder basada en el dominio masculino sobre lo femenino. A diferencia de otras corrientes como el feminismo liberal, que busca la igualdad dentro del sistema, o el feminismo marxista, que liga la opresión al capitalismo, el feminismo radical considera que el patriarcado es una forma autónoma de dominación, separada de otras, como puede ser el racismo, la gordofobia, la homofobia. El feminismo radical además siempre ha tenido posiciones muy tajantes con la pornografía y la prostitución, según las cuales estas prácticas perpetúan la idea de la mujer como objeto sexual y reproducen el dominio masculino. El libro más conocido de Andrea Dworkin es, por ejemplo, Pornography, Men Possessing Women. Desde esta clave feminista radical, lo simbólico también importa, porque moldea la percepción colectiva de lo que es una mujer y de lo que se espera de ella. Asumir estéticas hipersexualizadas como estrategia de poder puede reforzar, aunque sea irónicamente, el imaginario patriarcal que define a las mujeres por su apariencia, su capacidad de seducción o su disponibilidad sexual. En esta línea no habría subversión real si las estructuras materiales y semióticas que sostienen la desigualdad no se alteran. Bien, pues estas posiciones, digamos, más clásicas del feminismo, tanto de su vertiente marxista como radical, nos invitan a mirar con sospecha aquellas formas de empoderamiento que no desestabilizan de forma efectiva las estructuras de poder, sino que las maquillan con nuevos lenguajes. El bimbocore, desde esta óptica, puede resultar una estrategia ambigua, capaz de generar pequeños cortocircuitos simbólicos, sí, pero también fácilmente absorbible por la lógica neoliberal de la autoexpresión como mercancía. Esto no significa que no haya valor en estas reapropiaciones o que quienes las encarnan lo hagan de forma ingenua o acrítica. Al contrario, muchas veces, y sobre todo en la actualidad, como he dicho, esta estética bimbo proviene de sujetos históricamente marginados que no han tenido nunca el privilegio de representar lo femenino en sus propios términos. Pero precisamente por eso, y para que esa reapropiación no acabe revirtiéndose contra sí misma, es necesario vincularla a una praxis política que trascienda lo individual y lo estético. O sea, no simplemente pensar que por encarnar una estética es suficiente, sino ser consciente de esta problemática y además saber emplearla bien. Un caso paradigmático que para mí cumple con esto puede ser Samantha Hudson, que en los últimos años ha usado esta estética, o al menos ha tomado influencias de ella, a la par que ha articulado un discurso público y político muy crítico con la normatividad sexual y de género. Vale, ahora, en medio de estas defensas de un feminismo más clásico, existen otras vertientes que pueden ofrecer respuestas distintas al tema. Son esas teorías influenciadas por teorías posmodernas, transfeministas o queer. Estas corrientes rechazan la idea de que haya una esencia femenina que deba protegerse o una forma correcta y universal de ser mujer. Desde esta perspectiva, la identidad de género no es una realidad fija, sino una construcción performativa, mutable y situada.
Estas teorías coinciden en algo fundamental: no hay una forma correcta de ser mujer ni una estética más feminista que otra per se. Lo relevante es el posicionamiento político desde el cual se adopta una estética. El problema entonces no es ser bimbo, sino que serlo venga impuesto o se consuma sin conciencia crítica. Por un lado, una postura que me interesaba mucho traer a colación en este vídeo era el xenofeminismo de la Horia Kubonix, que es fantasía leer su manifiesto, por cierto, y que me parece importante traerlo aquí en este vídeo porque, a diferencia de aquellos feminismos más clásicos que hemos visto antes, este feminismo fue el primero que defendió la idea de transformar el sistema desde su interior, incluso utilizando medios considerados ajenos, impuros o alienantes. Es un feminismo que nace en 2015 y está muy ligado al capitalismo digital, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, algoritmos, biotecnología, inteligencia artificial, y con estos medios que nos brinda el propio sistema capitalista pretende llevar al límite las categorías de lo femenino para desestabilizarlas radicalmente. O sea, es un feminismo que parte desde la idea de que la alienación es una condición de posibilidad para el cambio. Por eso no moraliza, no sacraliza la naturaleza y no idealiza la comunidad como una esencia armónica, sino que en vez de ir en contra del capital o del patriarcado, acepta la técnica reconociendo que esta no es neutral, pero que por eso mismo puede ser resignificada para fines emancipatorios. Can we turn these lights down?
El xenofeminismo rechaza la idea del feminismo liberal de la elección individual y su integración acrítica en el sistema, porque la clave no está en conseguir inclusión en estructuras injustas, sino rediseñar esas estructuras con sus medios. Y del feminismo radical rechaza activamente el biologicismo, la idea de que la opresión se funda en lo reproductivo o lo sexual, y su tendencia a esencializar la categoría mujer. Para el xenofeminismo, mujer no es una clase universal, es simplemente una categoría política que puede ser desmantelada, expandida o abolida. El manifiesto xenofeminista precisamente termina con una frase que dice: si la naturaleza es injusta, cambiemos la naturaleza, precisamente en contra de esa idea de la naturaleza como algo sagrado, fijo, incuestionable. Es una crítica directa al naturalismo político, es decir, a la tendencia histórica, presente incluso en ciertas corrientes feministas, en concreto el feminismo radical, a justificar las desigualdades sociales en base a lo natural: la maternidad, la división sexual del trabajo, la heterosexualidad, la diferencia sexual binaria, la fragilidad, la docilidad, incluso el sufrimiento, han sido durante siglos naturalizados para mantener el orden patriarcal y capitalista. Y el xenofeminismo frente a eso dice: lo natural no es necesariamente justo, no es un destino, no es una verdad, pero sí es un punto de partida que puede y debe ser transformado. Frente a un mundo que aún usa lo natural para justificar exclusiones como la transfobia, capacitismo, racismo, el xenofeminismo se apropia de la propia técnica que el capitalismo ha puesto en nuestras manos para desmantelar lo dado. Si la fertilidad biológica limita, entonces inventemos nuevas formas de reproducción. Si el género oprime, lo reprogramamos. Si los cuerpos son medicalizados bajo normas binaristas, hackeamos los sistemas clínicos. Si los algoritmos reproducen desigualdades, lo auditamos, lo saboteamos y lo reescribimos. Si os dais cuenta, el xenofeminismo está muy conectado a todo lo digital y el lenguaje que usa sale directamente de cosas de la tecnología, ya que apuesta a usar como herramientas de emancipación la tecnología y la alienación que el capitalismo ha logrado crear. Su lema más grande es, de hecho, que el género no es inmutable, sino algo hackeable, es decir, que puede ser intervenido desde dentro para mostrar su carácter de código reprogramable. Y por eso mismo, si la naturaleza es injusta, cambiemos la naturaleza. Cambiar la naturaleza significa también cambiar nuestras relaciones con el deseo, el placer, el dolor, la estética, el cuerpo y el conocimiento. No hay en el xenofeminismo nostalgia por una autenticidad perdida, sino que se asume que el ser humano en este contexto digital somos ya como cyborgs, como ensamblajes, como cuerpos modificados, deseantes. Todo este intento del xenofeminismo de apropiarse de la tecnología y de los códigos estéticos para liberar el género de toda naturalidad abre una puerta. Esta idea de usar la misma técnica del capitalismo que se empieza a esbozar en 2015 con el xenofeminismo de Laura Kubonix desemboca en corrientes posteriores aceleracionistas de género que han ido tomando forma gracias a otros autores como Paul Preciado y pensadores queer postestructuralistas influenciados por el aceleracionismo general de Nick Snither o Alex Williams. Vale, a ver, para introducir estas tesis aceleracionistas de género primero tenemos que saber qué es el aceleracionismo. El aceleracionismo es una corriente filosófica que plantea de forma provocadora que actualmente la única manera de superar el capitalismo no es detenerlo, sino empujarlo hasta sus últimas consecuencias. En lugar de resistirse frontalmente a las dinámicas tecnológicas, mercantiles y abstractas del sistema, el aceleracionismo propone usarlas e intensificarlas para producir una transformación. En su versión más contemporánea, principalmente a partir de autores como Snither y Williams, el aceleracionismo no celebra el capitalismo, sino que denuncia su incapacidad para gestionar las fuerzas que él mismo ha desatado: la automatización, la digitalización, la producción de deseos. Para los aceleracionistas, estas fuerzas podrían liberarse del mercado y reorganizarse de otra forma, pero eso solo sería posible si se acelera el ritmo de transformación en lugar de frenarlo. Filosóficamente, el aceleracionismo hereda ideas del marxismo, la contradicción interna del capital, también del estructuralismo, la lógica de los sistemas que se desbordan a sí mismos, y del postestructuralismo, el deseo como fuerza productiva. Tiene raíz en el pensamiento de Deleuze y Guattari, sobre todo en Anti-Edipo y Mil Mesetas, y también en la figura más polémica del aceleracionismo, Nick Land, quien en los años 90 proponía un aceleracionismo oscuro en el que el capitalismo se volvía una entidad autónoma y maquínica que devora al sujeto humano. Pero lo que hace el xenofeminismo y después el aceleracionismo de género es aplicar esta idea al género, dándole un giro. Así
según las tesis aceleracionistas de género, no se trata de acelerar el capitalismo para destruirlo desde su lógica, sino de usar sus herramientas, tecnología, estética, biomedicina, plataformas digitales, para sabotear la idea de género como destino natural o identidad fija. Es aquí donde se cruzan las líneas entre el género y el aceleracionismo. El género, como categoría socialmente construida pero con efectos materiales reales, puede ser intervenido, modificado, incluso acelerado hasta volverse irreconocible. Se busca intensificar y exagerar los códigos de feminidad y masculinidad hasta hacerlos explotar como artificios construidos que son. Esta es la base del llamado aceleracionismo de género, cuyo manifiesto se publicó en 2018 en Bast Abru, firmado sin nombre pero con el seudónimo Xenogothic. No es una teoría cerrada, sino una serie de prácticas, discursos y estéticas que usan la hipérbole de género, la biotecnología, la cirugía, los fármacos, el meme, el glitch o la monstruosidad como formas de liberación. Vale, ¿y qué tiene mucho de hipérbole de género, cirugía, meme y monstruosidad? Exactamente, el bimbocore. Si la idea del aceleracionismo de género es acelerar o llevar al límite las categorías de lo femenino y de lo masculino para exponer la naturaleza fabricada del género, el bimbocore, en tanto estética que hiperforma lo femenino, funciona como un ejercicio de esto al llevar al extremo los signos de la feminidad normativa. El rosa chillón, el maquillaje, la sexualización, la autoimagen exagerada, los desborda y los convierte en una máscara tan obvia que deja al descubierto su falsedad estructural. El propio acto de hiperperformar el rol bimbo evidencia la artificialidad y la construcción de ese rol, abriendo fisuras en la dicotomía hombre-mujer que sostiene el sistema sexo-género. Esto es lo que se llama desnaturalizar el género, mostrar que no hay una esencia verdadera de lo femenino o lo masculino, sino que todos son roles que hemos aprendido a actuar y que además son actuaciones que se pueden exagerar, parodiar y cambiar. Esta lectura puede verse además reforzada por el papel activo que han tomado en esta estética las mujeres trans y personas no binarias. Artistas como Ayesa Erótica, BJ Lips o Slater, que hacen hiperpop, se han convertido en referentes tochos dentro del bimbocore y muchos de sus lyrics lo demuestran e incluso contienen muchas de estas ideas xenofeministas. La canción estrella del bimbocore es Bimbo Doll y en ella la cantante, que es Tila Soli, dice todo el rato en la canción, ojo, saquemos la tablet: "My sexy aesthetic is highly synthetic. Fuck my genetics, I'm totally plastic." Ok, no sé si podré poner la canción. Está muy chula escucharla. Que traducido vendría a ser como: mi estética sexy es sintética, que le follen a mi genética, soy totalmente plástico. Al final es esa idea de poner tu genética y lo natural en un segundo lugar, de ver el género como algo que se puede manejar y reprogramar con cosas sintéticas, cyborg. Lo mismo se muestra en millones de cuentas de TikTok de las que hemos hablado antes, donde sobre todo mujeres cis y también trans usan la estética bimbo, pero de forma irónica y a veces absurda, mostrando la construcción del género llena de capas y códigos que pueden usarse con otros fines distintos a los originales. Entonces, desde la perspectiva del aceleracionismo de género, el bimbocore puede leerse no como una rendición estética al patriarcado, sino como una herramienta política radical que desestabiliza las categorías tradicionales del género, al final como una forma de acelerar su crisis simbólica desde dentro. Ello porque al desnaturalizar las categorías de lo femenino se llega a una parodia de sí misma. En lugar de rechazar los signos de lo femenino, los lleva hasta tal punto de artificio que rompe la idea de que existe una esencia femenina, desactivando su poder normativo. El resultado no es un regreso al estereotipo, sino una explosión performativa del género que, como el drag, expone que toda identidad está compuesta de capas. En el caso del drag, de hecho, esto se ve de forma más clara. El drag, en tanto que representación intensificada y consciente del género como espectáculo, no intenta ocultar que el género es una performance. Al contrario, lo visibiliza hasta la exageración, mostrando que no hay un núcleo verdadero detrás del maquillaje, el vestuario o la gestualidad. Cuando una drag queen se pone una peluca y performa ser mujer, muestra que lo que entendemos por mujer es un papel aprendido, lleno de gestos, adornos, poses, y en esa exageración se ve clarísimo que no hay
un género puro, ni natural, ni verdadero, sino que todos son capas que nos ponemos encima. RuPaul, de hecho, decía una frase en una de sus canciones que es "We are all born naked and the rest is drag". O sea, todos nacemos desnudos y el resto es drag. Esta frase es clave porque demuestra que incluso una operación de teta o siendo un hombre irte a ponerte pelo a Estambul puede ser también un acto performativo del género y al fin y al cabo hacer drag. De ahí que tanto el drag como el bimbocore hagan un poco lo mismo, usar la hipérbole subversiva como una política estética en la que se acepta que no hay una naturaleza femenina ni una esencia masculina, sino dispositivos culturales codificados que pueden ser imitados, distorsionados o acelerados. Sin embargo, este enfoque siempre me deja una duda. ¿Hasta qué punto puede el sistema integrar estas estéticas antes de verse obligado a reconfigurarse completamente? O más bien dicho, ¿hasta qué punto puede el sistema absorber estas estéticas sin transformarse? O peor aún, sin neutralizarlas. Esta es la pregunta incómoda que se abre cuando una herramienta crítica y paródica como el bimbocore empieza a circular masivamente por redes, a convertirse en tendencia, a ser coaptada por el marketing, a alimentar algoritmos, porque si bien el bimbocore puede funcionar como una bomba simbólica desde dentro, también puede ser reducido a un look, una vibe, un disfraz, y eso nos obliga a pensar en los límites del aceleracionismo como estrategia política. ¿Qué pasa cuando la aceleración no genera colapso sino adaptación? ¿Eso invalida la potencia subversiva del bimbocore? No necesariamente, pero sí la complica, porque el capitalismo tiene una enorme capacidad para dirigir sus propias críticas, para transformar lo que desestabiliza en un nuevo nicho de mercado. Esto lo digo pensando en Mark Fisher cuando hablaba de la dificultad de imaginar una alternativa real al sistema en su realismo capitalista. Fisher decía que el capitalismo se apropia de todo, del punk, del feminismo, del arte crítico, lo convierte en estética, en nostalgia, en mercancía, lo domestica. Entonces, ¿puede el bimbocore mantener su filo político una vez entra en el circuito del deseo capitalista? La respuesta no es sencilla, pero quizás, como sugería Preciado, no se trata de buscar una pureza ideológica, sino de entender que toda práctica política situada, también una estética como esta, opera en un campo de tensiones. Hay contradicción, claro, pero también posibilidad. Y ahí de nuevo el papel de las comunidades queer, trans y no binarias que sostienen esta estética como algo más que una pose, sino como un espacio de juego y de ironía, parodia. Para mí lo que hace que el bimbocore siga siendo interesante no es solo su look, sino el tipo de mundo que imagina. Uno donde el cuerpo no esté obligado a parecer natural, donde la identidad no tenga que ser coherente, donde el género no sea una jaula, sino algo que puede ser creado o deformado. En definitiva, y ya cerrando el vídeo, no creo que haya una respuesta definitiva. El sentido del bimbocore no está dado de antemano, sino que depende mucho de quién lo adopta, con qué conciencia crítica, desde qué lugar material y simbólico, y con qué fines. Como muchas expresiones culturales nacidas en los márgenes, de lo choni a lo emo, de lo queer a lo camp, su potencial emancipador no reside solo en la superficie, sino en el uso que se haga de ella. El reto está en sostener esa tensión y seguir preguntándonos no solo si el rosa es político, sino qué tipo de rosa, en qué mano y para qué mundo. Y con esto despido el vídeo sin antes deciros que quiero escuchar vuestras opiniones en los comentarios, que así se crea debate colectivo, que yo creo que va a haber muchas opiniones con este tema, la verdad. Y también os quería recordar que no olvidéis suscribiros y darle like, que voy a hacer muchos vídeos más así de este estilo. Ya somos cerca de 1500 suscriptores a día de hoy que grabo el vídeo. Me da algo. Gracias por todo el apoyo y hasta pronto. Bye.